Hoy vamos a transformar el cuerpo base que ya venimos trabajando desde el año pasado en esta muñeca con la temática de Pascua, pero que podrás usar durante todo el año para cualquier ocasión. Y si te quedas hasta el final, te diré cómo venderla, sacarle el máximo provecho en esta temporada de Pascua que se avecina, y para venderla durante también todo el año. Te diré los valores, todos los detalles. Así que te invito entonces a ver todo el video y llegar hasta la parte final si es que quieres emprender en el mundo de la muñequería. Porque aquí no solo creamos muñecas que se vean lindas, también que se puedan vender. Soy Valesca, si eres primera vez que vienes por aquí, y te invito entonces a ver la lista de materiales para empezar con el tutorial. Para hacer a nuestra muñequita de cuerpo base, que ya como lo mencioné al principio, el cuerpo base ya está en el canal de YouTube. Yo te voy a dejar toda la información debajo del video, donde aparece el título de este video. Abajito estarán todos los enlaces, ya sea a los patrones y a los videos, para que no tengas que buscar en otra parte y salirte de aquí del video. Y bueno, trabajando en la base de ese cuerpo, ustedes hasta esa altura ya tendrían que tener entonces lo que sería el cuerpo base, que es el cuerpo, los brazos, las piernas y la cabecita. Y para el tutorial de ahora vamos a trabajar con todo lo que es el cuerpo, el peinado y toda esta temática pensando en la Pascua del Conejo. Entonces, los materiales que vas a necesitar. Para lo que sería la ropa, en el caso del calzón, ocupé un tejido de punto, que el tejido de punto es un tejido que tiene cierta elasticidad. En este caso es un tejido que acá por lo menos lo conozco la tela como tela para poleras, que tiene elasticidad, como decía, en color rosado, pero siempre puedes cambiarlo al color que tú quieras. Y si no tienes esa misma tela, también puede ser cualquier otra, pero siempre y cuando tiene que ser sí o sí elasticada, ¿ya? Porque tiene que quedar ceñida al cuerpo, no queda holgada como los otros calzones que hemos hecho, por lo tanto tiene que ser una tela con elasticidad. Para lo que sería la ropa, la faldita más el petito, como quieras llamarle, la blusa, el canesú, en telas de algodón. En este caso la faldita es de puntitos rosa, el canesú con un estampado en color lila, pero yo tengo otra versión aquí, miren, con al revés, con los colores invertidos. Así que para que puedan ver que pueden variar los tonos, ya yo voy a decir solamente en la tonalidad con los colores que vamos a trabajar hoy en el tutorial. Para lo que sería el cintillo, o aquí estas especies de orejitas que van a ser como con la temática de la Pascua del Conejo, en tela también la misma que utilicé para lo que sería su canesú. Para los zapatos, tela de polar. Pueden reemplazarlo por alguna tela como el paño Lenzi, o alguna tela que no tenga, que al cortarla no se deshilache. Y para las moñitas de abajo de los zapatitos, la misma tela que ocupé para la faldita. El cuello, tela crea de sábana en color blanco, la pueden reemplazar por popelina. Igual también pueden utilizar retazos de telas que ustedes tengan y utilizar la mejor combinación que ustedes quieran. La verdad que aquí pueden jugar con su creatividad, con los colores que ustedes más les gusten, y con lo que ustedes tengan más también al alcance. Para lo que sería la parte del cuello, una cinta de raso en color rosado, delgadita. Dos perlitas del número 5, estas perlitas de color negro. La muñeca del cuerpo base, la original, tiene una boquita y una nariz, donde yo enseño en ese video a hacerla. Por lo tanto pueden hacerla con nariz y boquita, o simplemente dejarla con sus dos perlitas, ¿ya? Lana, en este caso gruesa, en color como mostaza, pero pueden utilizar la gama de colores que ustedes quieran, ¿ya? Y también el grosor que ustedes quieran, pero la única diferencia es que van a tener que tener ojo ahí al momento de que cuando yo dé las indicaciones para las cantidades que se vayan a ocupar para hacer el pelo, la voy a dar con esta lana gruesa. Y bueno,
creo que eso es todo en cuanto a materiales. Bueno, la aguja de fieltro, que es esta aguja que ya vengo utilizando hace ya bastante rato, que se conoce como aguja para afieltrar, aguja de felting. Es una aguja que tiene una como bastoncito, yo le llamo, y abajo termina en punta, que es la parte donde al pinchar se va adhiriendo la lana en este caso a la tela, ¿ya? Bueno, esos serían entonces todos los materiales y bueno, vamos a hacer el paso a paso. Bueno, entonces hasta esta parte ustedes ya deberían tener entonces listo lo que sería el cuerpo, los brazos, las piernas y la cabeza, ¿ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer los calzones antes de empezar a coser y armar nuestra muñequita. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a marcar nuestro patrón en la tela que estamos usando para los calzones. En este caso yo les recomiendo que ustedes marquen el patrón del calzón en la tela sin cortarla a este lado, ya siempre manteniendo un margen de costura, porque igual esto después al final lo vamos a cortar. Esto solo nos va a ayudar a cortar después acá abajo en forma recta, dejando un margen de costura 0,7 que nos permitirá después entonces abrir toda la pieza de la tela, que ya la tenemos aquí doblada, que no está cortada, y hacer solamente una tira larga de basta que vamos a doblar hacia adentro y vamos a pasar a la máquina. Esto nos facilita a que ambas partes, tanto la parte delantera como la trasera, nos quede a la misma altura lo que sería la basta, ¿ya? Solamente para ayudarnos en ese caso. Si ustedes tienen un pedazo de tela que no les permite doblarla, no pasa nada. Tendrían que entonces por separado hacer el doblez de la basta en la parte de abajo y luego por separado hacen el otro doblez, pero después cuando juntan ambas partes tiene que quedar a la misma altura, ¿ya? Entonces, una vez que ustedes han doblado la parte de abajo, yo dejé aquí 0,7 centímetros. Ustedes pueden dejar de basta un poquito más y las que ya se manejan un poco menos, ¿ya? Una vez que ustedes cosieron abajo, nos quedaría entonces cosido toda la parte de abajo. Vamos a coser la parte de los laterales. Aquí yo tengo ya cosida la basta, pero no la puedo abrir la tela porque ya está cosida todo lo que sería la parte de los costados y la parte central del cuerpo, ¿ya? En este caso ahora voy a entrar a cortar los excedentes. Entonces voy a agarrar mi tijerita, vamos a cortar, cortamos esto en diagonal, cortamos también este otro excedente y cortamos en diagonal, y aquí cortamos entonces alrededor de la entrepierna. Ahí. Y aquí también hacemos estos cortes en diagonales de la parte baja de la pierna. Y en la parte de aquí, donde da la vuelta, lo que hemos hablado siempre es hacer pequeños cortecitos para que esto quede aquí, después no quede, perdón, recogido al momento de dar vuelta, ¿ya? Vamos a dar vuelta. Y nos quedaría entonces de esta manera por el derecho. Nos quedaría entonces así, ¿ya? Una vez que ya tenemos listos nuestros calzones ya dado vuelta, lo vamos a colocar a las piernas. Por eso que las piernas nos van cosidas en primera instancia al cuerpo, porque lógicamente esta muñequita es patoncita. Y esta pierna, o sea, este pie no entra por la abertura de la pierna, ¿ya? Entonces, cosemos después de pasar los calzones al cuerpo, las piernas al cuerpo. Entonces colocamos las piernas, no se preocupe si quedan mal puestas, lo importante es que queden mirando o lógicamente hacia adentro, ¿ya? Ahí. Y ahora sí, bajan los calzones y para que se les sea más fácil poder coser entonces ahora la pierna al cuerpo. Elegimos la parte frontal que más nos guste, siempre hay un lado que nos queda mejor que el otro, ya sea por el relleno, por la tela, por lo que sea, pero siempre hay un ladito que queda mucho mejor. Entonces, esperen, si tengo una aguja un poquito más
Entonces vamos ahora a coser lo que serían las piernas al cuerpo. Me rijo por la línea de costura de abajo, o sea que voy a colocarla justo por la línea, desde afuera hacia adentro, y voy a ir cosiendo por delante de esa línea, ¿ya? Estos detalles yo siempre los repito en cada video, por lo general, porque no me toman muchos segundos decirlo, y de repente sé que puede que haya alguien que por primera vez ha llegado al canal, y como la idea del canal desde ya un tiempito hacia adelante va a ir enfocado a las personas que saben o muy poco o nada con respecto a la muñequería y que quieren empezar a emprender en este arte de los muñecos de trapo, ¿ya? Así que la que ya sabe, mientras tanto puede hacer alguna cosita, coser esto con calma, adelantar, no hay problema. Entonces vamos cosiendo delante de la línea con puntadita escondida. Como siempre digo aquí, intenten siempre coser con la puntada escondida, o por lo menos intentarlo si es que están recién empezando, para ir practicando, ¿ya? Porque si no les queda perfecto, aunque la perfección no existe, pero prolijo, no va a importar tanto porque los calzones después quedan puestos y no se sacan, ¿ya? Ahí. Una vez que cosemos la parte de adelante, hacemos lo mismo con la parte de atrás. Se fijan, yo voy cosiendo por encima de la línea de costura, no en la misma línea, ¿ya? Ahí. Seguimos cosiendo hasta que lleguemos al final de la pierna y ya haya quedado bien reforzada, doble costura. Y volvemos ahí a rematar. Sacamos la aguja, perdemos el hilo en alguna parte del cuerpo y cortamos. Y aquí ya la otra pierna es exactamente lo mismo. Van a coser desde manteniendo esta línea, o sea, este margen de del cuerpo desde esta parte hacia adentro, en esta posición. Y lo mismo que hicimos acá, ¿ya? Ya cosí entonces la otra pierna. ¿Ve? Si se fijan, quedó exactamente igual cosida que la derecha, en este caso. Ahí, una vez que ya tenemos cosidas ambas piernas, vamos a subir sus calzones, acomodarlo bien al cuerpo. Como esta tela es elasticada, está bien ceñida a lo que es el cuerpo, por lo tanto queda perfecta, ¿ya? Como si fueran unas calzas en realidad. Una vez que ya la hemos acomodado bien, vamos a doblar hacia adentro en la parte de que tenemos aquí de la cintura, ¿ya? De esta manera. Si quieren lo suben incluso un poquitito más ahí. Y aquí vamos a coser puntadita escondida también alrededor de toda la cintura una vez que ustedes ya han doblado. No les doy la altura exacta porque aquí tiene que ser a la medida de la cintura del cuerpo. Se siente al tiro porque aquí viene una pequeña parte que el cuerpo me da como esta hendidura. Si no, es como la mitad de lo que es el torso del cuerpo, ¿ya? Y aquí vamos a ir por todo alrededor, tomando el cuerpo y tomando lo que es el calzón. De esta manera vamos a hacer puntadita escondida. Esto porque aquí no vamos a recoger, ya que el calzón queda ceñido al cuerpo. Generalmente recogemos cuando la pieza es del calzón o el pantalón o la falda es mucho más amplia que la cinturita del cuerpo, ¿ya? Y aquí voy a ir por todo el contorno entonces de la cintura.
Ya he cosido entonces alrededor de toda la parte de la cintura del calzón y ahora vamos a hacer lo que sería el canesú, blusa o peto, como ustedes quieran llamarle, la parte de arriba de lo que sería como la polera incluso, ¿ya? Para eso vamos a marcar el patrón en lo que sería la tela que ustedes estén ocupando para tal efecto. Vamos a marcar solo la parte del cuello y la parte de abajo, ya que no es necesario la parte de los laterales y ya van a saber por qué, ¿ya? Una vez que ustedes han marcado de esta manera con la tela doble, van a hacer lo mismo con otra pieza de la misma manera, ¿ya? Van a hacer 2 piezas para la parte de adelante y 2 piezas para la parte de atrás. Por lo tanto, por eso el patrón dice por 4, ¿ya? Una vez que ustedes ya han marcado las 2 piezas, solamente la parte de abajo y de la parte del cuello, van a coser a la máquina. De esta manera nos quedaría entonces cosida a la máquina. Aquí vamos a cortar entonces, una vez que ya ustedes han cosido la parte del cuello solamente así, de esta manera, y la parte de abajo. Si no tienen la tijera para cortar zigzag, entonces aquí háganle unos pequeños cortecitos en la parte que da la vuelta, ya, para que no les quede arrugado. Dan la vuelta. Aquí ya lo tenemos por el derecho. Y vamos a hacer lo mismo con la otra pieza. Una vez entonces que ya tenemos las 2 partes cosidas, dadas vuelta, vamos a marcar el patrón en cualquiera de ellas, ¿ya? Entonces voy a utilizar esto. No se preocupe si notan que la tela queda un poco más corta que el patrón, porque al momento de coserla se achica un poco, ¿ya? Entonces tomamos nuestro lápiz, que en este caso yo estoy ocupando uno que sirve para borrar con el calor, y marco entonces solamente los laterales. Este lápiz ya le queda poco, así que espérenme, voy a cambiarlo. Ya. Entonces, una vez que ya tengo marcado lo que sería la parte de los costados, voy a unir a ambas piezas y paso la máquina y coso por ambas partes de los costados, ¿ya? Y entonces me quedaría de esta manera. Lo voy a dar vuelta para que ustedes lo puedan ver. Me quedaría de esta manera. Cortamos los excedentes, corto la partecita de aquí abajo hacia arriba en diagonal, siempre hacemos lo mismo. Y lo mismo la parte de acá arriba, lo cortamos ahí en diagonal. Damos vuelta y nos quedaría entonces la pieza de esta manera. Ambos lados son exactamente lo mismo, tanto de frente como de la parte de atrás, por lo tanto da lo mismo cuál lado utilicen, ¿ya? Siempre digo que por más que uno intente coser bien, hay un lado que siempre nos queda un poquito más, no nos queda tan perfecto a nuestro ojo, así que el que ustedes deseen dejar para el frontal, la parte de adelante, entonces la partecita que se vea mejor ahí, lo dejan para adelante. Y miren, como es bien ajustado el cuerpo, tienen que ir con calma, porque lógicamente tenemos el calzón debajo y esto tiene que quedar sobre el calzón, ¿ya? Vamos empujando con calmita hasta que dé el tope de lo que serían los hombros, ¿ya? Ahí. Ahí. Cuando ya sientan que ya no baja más porque ya llegó al topecito, ya entonces ahí ya está bien, ¿ya? Entonces, ahí. Y nos quedaría de esta manera entonces colocado. ¿Ves? Si se dan cuenta, queda muy ajustado al cuerpo, ¿ya? En este paso ahora vamos a colocar lo que serían los brazos, ¿ya? Y los bracitos van a ir justo en esta parte de aquí. Aquí viene el cuello baja y hace una vuelta. Justo en esta parte de aquí termina el hombro y viene hacia abajo lo que sería la parte lateral del cuerpo. Entonces justo ahí va el bracito. Ya les voy a dar la medida exacta para que más o menos se hagan una idea, ¿ya? Déjenme acomodarlo. Me guío por la línea de costura. Si se fijan, aquí tengo una costura del cuello del cuerpo y el brazo tiene que quedar justo en esta línea de costura. Ahí.
en esa posición, ¿ya? Siguiendo la misma línea. Me guío por esa línea. Y entonces aquí ya tomo mi aguja con hilo y vamos a empezar desde atrás hacia adelante, puntadita escondida. Entonces acomodo bien y voy cosiendo. El brazo no va a quedar suelto por coserlo sobre lo que sería la blusita, siempre y cuando ustedes hayan cosido y la blusa le haya quedado como tiene que quedar ajustada al cuerpo, ¿ya? Entonces cosemos ahí. Entonces vamos cosiendo aquí, puntadita escondida. Yo aquí, para que los brazos me queden más asegurados, lo que hago es que después me devuelvo otra vez y coso de nuevo puntada escondida. Y aquí sí voy a tomar lo que sería un poquito el cuerpo, entonces me voy a ir más abajo tomando el cuerpo porque ya se cosió el brazo a lo que sería la polera, ¿ya? Aquí voy a ir afirmando y cuando yo introduzco la aguja hacia el cuerpo, por lo general me va a dar que la puntada me va a quedar un poquito más alargada porque estoy introduciendo la aguja más profundamente, no puedo salir tan al ladito, cuesta. Entonces salen un poco más allá cuando ustedes sientan que ya tomó el cuerpo y no importa que salgan un poquito más allá, hacen su puntadita escondida. Y por último, ya llegando al final, así reforzamos no solamente los brazos, sino que además nos aseguramos que por lo menos hay unas puntadas que están directamente hacia el cuerpo, ¿ya? Y aquí ya hacemos puntadita de remate. Perdemos el hilo en alguna parte del cuerpo. Esto es para que después, si se llegara a desarmar esa puntadita de remate, no se nos tienda a desarmar al tiro lo que sería la costura del brazo. Entonces, la altura que nos quedaría desde lo que es el cuellito hacia abajo sería de 'Se me había caído algo ahí'. Como a 6,4 centímetros, ya más o menos. Entonces hacemos lo mismo con el otro brazo, la misma altura. Aquí yo por lo general trato de no tomar la medida porque puede ser que por ahí pueda quedar la tela un poquito corrida, sobre todo porque siempre tiene una pequeña elasticidad, aunque sean tejidos planos, y me guío más que nada porque visualmente se vea muy parejo al otro brazo. Si quieren asegurarse igual, tómenle la medida, pero si sienten que no les queda a la misma altura y ustedes la están viendo un poquito chueco, sigan su intuición, que ustedes visualmente lo vean que queda lo más parejo posible ambos bracitos. Entonces, lo mismo, cosemos aquí tal como hicimos del otro lado y bueno, seguimos después con todo el proceso. Ya cosí el otro brazo, como ya pueden ver tiene sus dos bracitos y ya también cosí lo que sería la cabeza al cuerpo, ¿ya? Lo mencioné en un principio, pero igual si es que no viste esa parte, el video de cómo coser la cabeza al cuello y que quede firme, le voy a dejar el enlace aquí mismo en el video. Abajo donde está el título hay una parte donde está bien cargada la letra donde dice más. Ustedes pinchan ahí hasta que se le abra todo el texto. Si les vuelve a aparecer la palabra más, es que quiere decir que no está todo el texto abierto. Lo vuelven a pinchar y ahí pueden abrir todo el texto que está debajo del video y van a encontrar todos los enlaces, el patrón del cuerpo base, de la cabeza, de las ropas anteriores de esta misma versión y por supuesto de cómo también coser la cabecita al cuello, ¿ya? Para que no anden buscando por otro lado. La cabecita quedó cosida desde lo que es la costura de arriba de la costura de la cabeza misma hacia abajo a 2,7 centímetros, 2,6 en realidad.
Ahí pueden hacer una marca, acomodan el cuello y de ahí cosen entonces la cabeza. Siempre les doy igual esta medida porque para más o menos se hagan una idea de cuánto dejar de cuellito en la parte de abajo, ¿ya? Bueno, una vez que ya tenemos listo entonces esto, vamos a proceder a hacerle la faldita. Para la falda van a cortar una pieza larga de tela, pero tal como aparece la medida en el patrón, tanto de largo como de alto. Esto lo reitero, ustedes lo cortan tal cual aparece la medida en las indicaciones del patrón. Y una vez que ya han cortado sin margen de costura, por supuesto, vamos a doblar en la parte de abajo haciendo una pequeña pasta. En este caso yo hice una de 0,7 centímetros. Siempre más o menos utilizo entre 0,5, 0,7 o a 1 centímetro. Eso ya depende de cada una, de la tela que esté ocupando, si es poco, si es menos, si se les acomoda con menos o con más esta basta. Pero si ustedes quieren hacerla incluso doble para que no se vea esta tela como deshilachada y que tenga una mejor terminación, entonces la medida del alto la cortan un poquitito más, ¿ya? Para que después no queden cortos ahí con la tela. Una vez que ustedes ya han doblado la parte de abajo, ya sea al doblez para que quede así o así simple, pasan a la máquina y cosen de forma recta, ¿ya? Una vez que ya han cosido la basta, que es la parte de abajo, van a doblar de esta manera uniendo ambos extremos laterales de la pieza y van a coser por este costadito. Entonces nos quedaría de esta manera. Cortamos los excedentes, vamos a dar vuelta y aquí la vamos a posicionar en nuestra muñeca, ¿ya? No vamos a hilvanar antes porque aquí necesito que ustedes la midan de acuerdo a la medida que ustedes dejaron en el calzón, de acuerdo a la medida del largo o que ustedes mejor les guste cómo queda la faldita, ¿ya? Entonces yo la voy a colocar aquí. Esto queda como en la parte de lo que sería la cintura. Dejamos un poquito de margen para que se vea el canesú o la blusa o el peto, como ustedes quieran llamarle. Y abajo me gusta que se vean estos calzones, ¿ya? Me gusta que se vea un poquito más, por lo tanto doblo un poco más. Y esto por eso les decía, esto tiene que ver con cómo cada una quiera que se vea su muñequita. Creo que está ahí un poquito demasiado, así que le bajo un poco hasta acomodarlo que quede como a mí me gusta. Cuando ya tengo lista la medida, ya aquí he doblado un poco, y aquí ustedes pueden pasar a la plancha o doblar o hacer alguna forma de con la uñita para que les quede esta parte dobladita por todo el contorno y les queda la misma medida, ¿ya? Ahí. Yo lo estoy haciendo aquí al ojo, pero si ustedes quieren asegurarse que les quede súper bien, lo pueden medir y lo pueden marcar y luego van doblando, ¿ya? Siento que para estas cosas no necesitamos ser tan precisas, pero sé que para algunas a lo mejor que no tienen tanta experiencia, perdón, les acomode mejor marcar, ¿ya? Una vez que yo ya lo tengo listo, dobladito, esta parte de aquí ya se me hace más fácil trabajar sin colocárselo todavía a la muñeca. Voy a hilvanar un hilo con un color. Este es un rosado suave, por eso pareciera que fuera más clarito el hilo que la tela, pero ojalá un tono lo más parecido a la tela, porque el hilván que yo haga por todo el contorno se va a notar, ¿ya? Igualmente la que tiene ya más experiencia puede colocarle incluso hasta una cinta, ¿ya? Yo siempre empiezo por detrás para después rematar atrás y vamos a hilvanar por todo el contorno. Entonces puntaditas pequeñitas para que digamos, el fruncido les quede como bonito, parejito, ¿ya? Y vamos así por todo el contorno. Ya he hilvanado por toda la parte de lo que es la cintura, lo voy a colocar al cuerpo, dejo lo que es la costura en la parte de atrás. Entonces recojo, no se preocupen aquí por los pliegues, ustedes recojan hasta que les quede bien ceñido a lo que es el cuerpo, bien ajustadito.
acomodamos. Si quieren se pueden ayudar con un alfiler. Aquí lo pueden bajar según su gusto. Lo dejan más abajo, más arriba. Ahí. A mí me gusta más o menos ahí. Para que tenga una altura más o menos de pierna. Ya les voy a decir. Más o menos de 2,5, 2,6 centímetros. Y arriba de canesú o blusita de más o menos 2,3 centímetros. ¿Ya? Esa es más o menos la altura que yo elegí por lo menos para la mía. Una vez que ya tengo claro a la altura que quiero que vaya su faldita, aquí voy a hacer una puntadita de remate, tomando cuerpo, tomando todo, para que quede fija la falda, ¿ya? Ahí, y ahí ya no se me va a mover. Ahí. Y aquí pueden acomodar los pliegues como mejor a ustedes les acomode. Ahí. Que obviamente la parte de adelante es la que tiene que verse mejor, así que acomoden ahí con mucho cuidado para que quede muy bien esparcido igual los plieguecitos, la parte de atrás un poquito igual. Y ya una vez que ya tienen claro, los plieguecitos ahora van a ser pequeñas puntaditas alrededor de toda la parte de la falda, tomando el cuerpo, pequeños pespuntes, digamos, aquí tomando cuerpo, o canesú o faldita con el petito, ya ahí salgo un poquitito más allá y pequeñas puntaditas, y así voy por todo el contorno. Esto es para fijar más que nada la falda y no se vaya a salir. Ya cosí entonces por toda la parte de la cintura hasta llegar acá atrás, y luego rematé por la partecita de atrás. Ya, y ahora vamos a hacer lo que sería su cuellito. ¿Ya? Para eso van a posicionar su patrón en la tela de color blanco, si es que están usando los mismos tonos, y vamos a dejar tal como lo indica el patrón en esta zona de aquí abierta. Cosemos por todo el contorno hasta llegar aquí y luego cortamos los excedentes. Entonces cortamos. Ahí dejamos un poquito de lengüetita para después dar vuelta y cortamos por aquí adentro. A pesar de que yo corté aquí con la tijera de zigzag en la parte redondeada interna del cuellito, igualmente voy a hacer unos pequeños cortecitos porque así me aseguro que efectivamente esta zona no va a quedar después tirante, ¿ya? Y luego aquí también en la parte donde hay una hendidura, cortamos ahí, damos vuelta y luego nos quedaría de esta manera. La parte de aquí donde hemos dejado el margen de costura por el derecho, después esto lo introducimos hacia adentro en el revés. Miren, voy a dar vuelta mejor. Aquí cortamos las puntas. Esto ya lo he dicho otras veces en algunos videos y por eso de repente se me pasa, pero ahí atenta siempre a todos los videos, porque son detalles que se nos tienen que ir quedando y que se aplica para todo, ¿ya? Entonces damos vuelta. Esto lo metemos bien hacia afuera, que nos quede toda la pieza bien hacia afuera. Aquí nos ayudamos con un alfiler o algo para sacar estas puntas. Y luego este lado de acá, como ustedes dejaron un pequeño margen de costura, van a introducir hacia adentro. ¿Ya? De esta manera. Entonces aquí cerramos con costura invisible. Esa aquí ya la tengo cerradita, la costura invisible. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a colocar al cuellito de esta forma y vamos a coser uniendo ambas partes con puntadita aquí escondida. Esto igual lo pueden hacer antes de colocar la cabeza si quieren. Si no quieren complicarse, lo cosen aparte y luego lo ponen por el cuellito, y así se evitan tener que coser sobre ya la cabeza puesta, que a lo mejor puede que les dificulte un poquitito ahí la costura, ¿ya? Entonces aquí estoy cosiendo puntadita escondida, uniendo a ambas partes y así hasta llegar al final.
Cuando ya hemos cosido aquí ya toda la parte de adelante, aquí simplemente cerramos con una costura de remate. Dejamos que quede bien ahí. Y no es necesario coser por la parte de abajo. Si el cuello quedara abierto, como en el fondo que uno lo pudiera levantar, yo sugeriría que aquí se cerrara de la misma manera que lo hemos hecho en la parte de adelante. Pero aquí vamos a pegarlo para que el cuello no se salga de la muñeca, ya no se nos corra hacia arriba ni hacia abajo. Entonces vamos a acomodar bien el cuellito, vamos a moverlo hacia abajo, que nos dé más o menos ese topecito. Vamos a bajar aquí también. Y primero vamos a pegar la parte de atrás. Si quieren ustedes lo pueden coser aquí y hacer unas puntadas, casi no le gusta pegar, ¿ya? Y aquí vamos a colocar medio esparcido un poquitito de silicona, ¿ya? Y lo mismo vamos a hacer en la parte de aquí adelante, para que no se nos corra. Espérenme que voy a acomodar bien esto ahí. Y voy a pegar aquí en la parte del centro y un poquitito debajo de ambas partes donde está esta parte redondeada para que no se levante. Entonces, ahí voy a bajarlo. Ahí desparramado la silicona y se me cayó un punto de silicona, así que cuidado de no voy a manchar la muñeca. Y ahí, entonces nos quedaría de esta manera. Así, ya, tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás. Aquí lleva una moñita que la pueden dejar para ponerla al final, si no la colocamos, la colocan al tiro. Y súper sencillita, se hace con una cinta. Espérenme, sacar silicona. Y lo que hago es que tengo la cinta cortada según la medida que aparece en el patrón. Voy a doblar mi cinta dejando más o menos un largo que yo considere que es lo que quiero que quede hacia abajo. Se fijan, aquí lo crucé y después esto lo bajé a acá y amarré al medio, ¿ya? Y aquí quedó mi moñita hecha. Entonces yo aquí ya la tengo lista. Voy a colocarle un poquito de silicona, muy poquitito, y la vamos a pegar ahí, justo en la partecita de al medio. Yo la amarré con un hilo de color, el mismo que ocupé para hacerle el pespunte a la parte de la cintura de la falda, ya un color rosadito, y por eso se camufla bien en la cinta. Ya siempre utilicen un color, o ya sea clarito, por ejemplo un color crudo o mantequilla si es que no tuvieran del color, o un color más parecido a lo que es la tela o la cinta que en este caso estuvieran ocupando. Vamos a hacer ahora sus zapatos. Para sus zapatos lo hice en tela de polar. Lo primero que vamos a hacer es marcar el patrón en la tela. El patrón dice la dirección de la elasticidad, porque el polar es un tejido que tiene elasticidad, ¿ya? Entonces la elasticidad va a quedar para los lados, no para arriba ni para abajo, sino para los lados. Entonces las flechas que aparecen en el patrón están hacia los lados. Marcamos entonces el zapato, cosemos por todo el contorno dejando la parte de arriba abierta y luego vamos a cortar. La parte de arriba se corta ahí a ras, de esta manera. Ahí, toda la partecita. Ojalá es que el corte sea de una, no estén cortando así un poquito acá, porque van quedando un poquito los surcos del corte, entonces se nota un poquito disparejo en esta zona, ¿ya? Y luego cortamos el excedente. Como esta no es una tela que se vaya a desarmar el hilado, las tramas digamos, de la tela, entonces no importa si lo cortan bien a ras, cortamos las puntas de arriba, ahí, y luego damos vuelta, ¿ya? Y nos tendríamos entonces de esta manera ambos zapatitos, ¿ya? Luego los vamos a colocar a sus pies, de esta manera. Me queda el primer zapato.
y luego vamos a colocar el otro. Se lo puse mal, ahí. Hay un haz y un revés. El patrón está marcado, el que debería ir para atrás y el que debería ir para adelante. En todo caso, si se fijan, yo lo había colocado al revés. Ya se veía medio raro, así que ustedes ahí se van a dar cuenta enseguida cómo debería ir, ¿ya? Entonces nos quedaría de esta manera sus zapatitos. No tiene mayor ciencia, súper fácil y rápido de coser y hacer. Los zapatitos tienen un pequeño detalle en la parte de aquí abajito, que son unas moñitas, y las vamos a hacer con tela de algodón. La misma tela que vayan a ocupar la misma tela que vayan a ocupar para la faldita sería lo ideal para el zapatito, pero ahí pueden ir jugando también ustedes con lo que mejor les conviene. Incluso pueden ocupar resto de la misma tonalidad, no necesariamente tiene que ser la misma tela, ¿ya? Para eso, lo primero que van a hacer, van a cortar la pieza de que aparece la medida en el patrón como moñitas. Sé que en algunas partes le dicen lazos, yo las conozco como moñitas. Y lo que vamos a hacer que la medida del alto, que es más largo que el largo, valga la redundancia, a ver si se entiende. Tenemos una parte que mide más que la otra, que es más largo el alto que, digamos, que el largo. No sé si se entiende. Bueno, ese alto que es más largo, tiene más medida, por decirlo de una manera, van a doblar hacia abajo, ¿ya? Miren, para hacerlo más sencillo, les voy a dar la medida mejor y les voy a decir. Esta debería medir 4,5 por 5. ¿Ya? Entonces la medida de los 5 centímetros es la que van a doblar hacia abajo, ¿ya? Porque creo que me enredé mucho y puede por ahí haber una pequeña equivocación y puedas haberla enredado. Así que el del 5 centímetros es el que tienen que doblar, ¿ya? Así, de esta manera. Y van a coser la parte de abajo. Voy a marcar con el lápiz para que se entienda bien. Van a coser aquí y van a coser acá, ¿ya? Y van a dejar esta partecita sin coser, se lo saltan, ¿ya? Lo suficiente para que les permita dar vuelta. Pasan a la máquina, entonces cosen aquí y cosen aquí. Tendrían que tener la pieza de esta manera. No sé si se nota bien ahí donde ya cosí y quedó la abertura en esta partecita de acá. Una vez que tienen ya esa parte cosida, van a acomodar la pieza de esta manera. Vamos a abrir la tela así. Y van a coser a los lados, ¿ya? A ambos lados. Entonces cosen aquí. Y van a coser aquí. Una vez que han cosido estos dos lados, aquí quedó abierto una partecita. Cortan los excedentes, aquí cortamos las puntitas de ambos lados y damos vuelta, ¿ya? Una vez que damos vuelta, nos debería quedar la pieza de esta manera. ¿Ve que ahí está como... parece como estas cajitas de pañuelos desechables? Una cosa así. Quedó ahí la abertura. Esta no es necesario que la cierren, ¿ya? Van a tomarla por el derecho. Van a tomar un poco de hilo. Aquí pueden utilizar igual una cinta si quieren agregar un poco más de valor a la muñeca, y ocupan una cinta de la misma que hayan ocupado, por ejemplo, para el cuellito, y pueden amarrarla con una cintita más delgada, ¿ya? Y más chica. Pero si queremos bajar los costos, el hilo de coser de color lo más parecido a la tela. Vamos a hacer pequeños pliegues en la parte de al medio, que nos quede de esta manera, y con el hilo doble vamos a dar unas 2 o 3 vueltas, ¿ya? Ahí. Lo centramos bien. Nos vamos a ir para atrás, que es la parte donde está la abertura, donde dejamos eso para dar vuelta, y vamos a cerrar. Cerramos y amarramos. Ahí. Y voy a volver a hacer otro nudo más, porque vamos a cortar todo el excedente y de repente, si no hacemos varios nuditos, nos puede pasar que se nos puede abrir. Entonces acomodamos bien, que nos quede más o menos simétrico. Ahí, ve, y aquí cortamos.
no corten tan a ras, sino que lo suficiente que les quede un poquitito ahí de hilo, pero que no se vaya hacia delante al momento después de dar vuelta. Entonces nos quedarían las dos moñitas de esta manera. La posición de la moña va aquí, ya, para que se luzca. Porque si yo la dejaba aquí, no se iba a lucir mucho. Si yo la dejaba acá, quedaba como muy extraño. Entonces va más o menos aquí, ya en esta posición. Entonces lo mismo, silicona, un poquitito. Pegamos entonces ahí, como de ladito. Y lo mismo hacemos del otro lado. Tengo la silicona la pistola por allá, por eso que me veo fuera de foco de repente, pero para poner silicona no necesitan ver cómo lo hago. Y lo colocamos ahí. Siempre quedo llena de silicona por todos lados. Bueno, entonces nos quedaría de esta manera entonces sus moñitas, ¿ya? Ahora vamos a hacer lo que sería el pelo, y para eso lo primero que vamos a hacer es que ustedes tengan su madejita al lado. En este caso, como les dije en la lista de materiales, yo estoy utilizando una lana gruesa. Siempre me acomoda mejor porque así ocupo menos, digamos, menos cantidad de lana y trabajo menos. Entonces siempre para ayudarnos entonces a trabajar más rápido. Vamos a tomar nuestros, no vamos a tomar, sino que de nuestros 5 dedos vamos a utilizar 4, ¿ya? Y vamos a dar vueltas sobre nuestros 4 dedos, 15 vueltas. No tan cerrado ni tan abierto, sino que ahí, entre abierto y cerrado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Debieran ser 15. Aquí conté como 14, pero más o menos esa cantidad, ¿ya? Lo voy a acomodar de esta manera y vamos a utilizar la aguja para fieltro. Ya, si es primera vez que estás por aquí, es este tipo de aguja y se compra como aguja para fieltro, aguja de felting, aguja para afieltrar. Ya, lo vamos a acomodar toda la lana en la zona de lo que sería la nuca, de esta manera, tapando todas aquí las imperfecciones. Desde lo que sería el bordecito de aquí, de la, digamos, de la costura de la cabeza, voy a pinchar para ir ya acomodando el pelito, o sea la lana en este caso, bueno, que en el fondo es su pelo, así que por eso de repente van a escuchar decir pelo y otra vez es lana, ya, ahí, y vamos a ir pinchando, ahí. Echamos ahí. Y si se fija, yo me preocupo primero de pinchar alrededor donde está la costura, que es donde tiene que ir como mi guía, porque es para cubrir toda la zona de atrás, ya, de la nuca. Entonces lo mismo acá, voy a pinchar bien con la misma aguja, tiro un poquitito. Si no, me ayudo con el dedo para no quebrar la aguja, si es que no tienen mucha experiencia. Y ahora ya puedo ir pinchando un poquito más. Cada vez voy pinchando un poquito más hasta que ya después, con seguridad, ya voy pinchando más rapidito, ¿ya? Entonces aquí ya toda la zona de atrás, que está levantada, hay que pinchar para que se adhiera bien a lo que es la tela, ¿ya? La otra vez me preguntaba a alguien si la cabeza estaba rellenada con alguna cosa, porque se escucha como un ruido al pinchar con la aguja. Es solamente el sonido que hace el efecto de la aguja al pasar por la tela y el algodón, pero no tiene la cabeza nada más que algodón. La tela, por supuesto, de la crea cruda y la lana, ¿ya? Y atravesamos todo para que se adhiera la lana a la tela, ¿ya? Aquí voy a cubrir ahí un poquitito, pincho
Esta es la única parte, entre comillas, un poquito tediosa quizás para algunas, porque igual toma un poquitito de tiempo. Pero para mi gusto, desde que llevo más de 20 años haciendo muñecas, es una de las técnicas que más he adaptado y que hoy en día realizo al 100% con todos mis proyectos. Y esto porque antiguamente uno ocupaba mucho la silicona y eso hacía que al momento de colocar el pelo, no podíamos hacer muchos peinados, no teníamos variedad de peinados porque no podíamos pegar todo. Si pegamos todo, lo que lográbamos finalmente era una textura dura que al tacto no se siente suave, y eso obviamente que hace que no se sienta bien, digamos, y no quede como un trabajo muy prolijo, ¿ya? Y no entregamos esa suavidad que buscamos al tratar de transmitir a través de los muñecos. Después estaba la técnica de coserlo a mano con algunas puntaditas con hilo. La verdad que también lleva trabajo y tiempo, incluso yo diría que mucho más que el tema de la aguja, y se necesita mucha experiencia para lograr y minuciosidad para lograr que obviamente que el hilo, por más que utilicemos el color muy parecido a la lana que estemos ocupando, quede prolijo. Porque para poder fijar toda la lana, digamos, al pelo y lograr los peinados, se necesitan de repente hacer muchas puntadas. Y esas puntadas, lógicamente, también hace que se aplaste de cierta manera también la lana. Entonces, tiene sus ventajas y sus desventajas. Servía para algunos tipos de peinados, sí, pero yo siento que la aguja de fieltro, no deja duro, por lo tanto, al tacto se siente muy suave. 2, si se aplica bien, de forma, digamos, constante, y que se adhiera bien a lo que es la tela, puede quedar perfectamente sujetada sin necesidad de que se desarme ni se salga. Si les logra pasar eso, es que quiere decir que no lo aplicaron suficientemente un rato, digamos, prolongado para que esto quede bien adherido. Y ustedes lo pueden ir probando, o sea, traten de arrancarle un poco la lana. Si sienten que todavía se la arranca, como me pasó aquí con esto, es que quiere decir que todavía falta el proceso de pinchar hasta que se adhiera bien. Entonces esto, por eso digo que lleva un poquito de tiempo, pero a la larga nos permite crear peinados diferentes y lograr que obviamente no quede, que quede suave el tacto y que no quede como esa grumosidad que nos complica el momento de utilizar la pistola de silicona. Son diferentes técnicas, cada una puede utilizar, por supuesto, la que mejor le acomode. Igual hay gente que se maneja súper bien con la pistola y logra un efecto bien hecho en algunas partes, y hay gente que utiliza técnicas mixtas, que puede pegar algunas partes, coser otras y quizás aplicar un poco de la aguja también en algunos sectores. La verdad que todo puede ser, no hay una regla tampoco generalizada, también todo se adapta, digamos, como a cada una, como siempre digo, o necesidades o también gustos, experiencia, tiene que ver con un sinfín de cosas. Entonces, bueno, yo sigo aquí mientras echaba esta pequeña charla. Generalmente yo esto lo hago fuera de cámara para no estar aburriendo tanto rato, pero la idea es esa, ya, si se fijan, es pinchar harto rato para que se adhiera bien lo que es la lana al cuero cabelludo, ya. Y así debería ir quedando lo que sería el pelo en la parte de atrás. ¿Estamos bien? Bueno, si estamos aquí, no olviden que al final del videito viene la parte de venta, estrategia de venta, donde te voy a dar también el precio sugerido en cuánto la puedes vender y algunos tips y cómo podrías venderla. Bueno, sigamos entonces con el pelo. Vamos a dividir el pelo porque todo lo que aparece en medida aparece un total como de 30 hebras de 20 centímetros como para el pelo restante, pero lo vamos a dividir en dos partes.
partes, ya lo que sería la parte de atrás y luego la parte de adelante. He dejado 13 hebras aparte como para adelante, pero esto puede variar un poquitito dependiendo de, obviamente, que de la lana, la distancia que vaya ocupando y cómo vaya viéndose el pelo. Ya esto puede variar, como les digo, incluso entre una muñeca y otra, pero es aproximadamente la cantidad de lana que yo voy a ocupar. Miren, voy a doblar la lana y por lo general yo siempre empiezo como un poco por la mitad, ¿ya? Y aquí me voy a guiar más o menos a unos 2 deditos desde lo que sería la parte de la costura, ¿ya? Ahí. Quizás un poquito menos, un dedo y algo, ¿ya? A ver, vamos a medirlo mejor exacto para que tengan ustedes la noción exacta. Déjenme, voy a colocar el primero, que sería más o menos a esa altura. Voy a pinchar ahí. Solamente la parte de la puntita de arriba y más o menos vendría siendo unos 2,2 centímetros aproximado. Puede quedar menos o puede quedar más, ¿ya? A partir de ahí vamos a ir colocando los otros mechones, ¿ya? A la misma altura, puede ser un poquito más arriba, un poquito más abajo, tampoco es que vaya a influir mucho. Además que después igual le vamos a hacer un recorte abajo para dejar más prolijo el pelo, ¿ya? Seguimos doblando. Ustedes pueden hacer esta línea imaginaria empezando desde acá hasta acá. A mí me gusta trabajar así. Yo siempre les digo que si llegamos al mismo propósito, ustedes pueden trabajar como mejor les acomoda. Aquí ya voy a ir pinchando un poquitito en algunas partes para sujetar estas primeras hebras que voy colocando, porque no quiero que al levantar se vea como esto, no es que se vea tan feo tampoco, pero lo de abajo, el propósito que cumple solamente para cubrir un poco lo que es la tela, pero se ve más lindo cuando esto queda así como con una dirección normal del pelo, ¿ya? Colocamos ahí. Entonces pinchamos. Ojo que yo estoy pinchando poquito acá, no crean que solamente es el pinchazo que yo le doy y listo, es solamente para hacerlo más rápido y que se entienda lógicamente la idea, ¿ya? Ahí. Tenemos que llegar hasta el borde de la costura, ¿ya? Hasta aquí, este es mi tope. Este lo voy a tirar un poquito más arriba de lo que vengo con la línea, ¿ya? Porque voy a seguir la misma línea de acá. Lo que pasa es que al ir dando la vuelta, la lana siempre va a ir cayendo un poco más abajo. Entonces voy a mantener la misma altura del resto de las hebras que puse atrás. Y esta, por lo tanto, va a quedar un poco más arriba, ¿ya? Eso no va a afectar absolutamente en nada. Todo lo contrario, va a ayudar como que la caída viene mucho más natural de más arriba. Hacemos lo mismo de este otro lado. Seguimos con las hebras. Aquí. Echamos. Ahí. Ahí. Ve que esta, si yo la siguiera la misma línea, va quedando un poquito más larga, por lo tanto yo la subo un poco. Ahí y pincho de acá, ¿ya? No tiene que quedar tan a la altura porque al momento de pinchar igual esto se retrae un poco. Así que para que lo tengan como ejemplo. Ahí. Doblamos. Colocamos ahí. Nos damos cuenta de que tiene que quedar más o menos a esa altura. Yo la dejo un poquito más abajo. Más que nada porque al momento, como les digo, de pinchar, esto se contrae y si se dan cuenta ahora ya queda como a la altura. Que tenía aquí como una mugrecita el pelo ahí, y esto para que no esté suelto pincho en algunas partes, ya ahí, doblamos lo mismo y la última aquí.
Entonces nos quedaría por lo menos por la parte de atrás así. Como me sobraron algunas hebras, lo que voy a hacer es que voy a colocar algunas esparcidas en la parte ya más arriba. Y estas sí van a ir totalmente sueltas en la parte de acá abajo. Solamente vamos a, digamos, a pinchar esta parte, ¿ya? Ahí. Solamente la parte de la unión. Ahí. Como son poquitas, voy a ir colocando una separación y voy a ir pinchando. Ahí. Este al otro lado. No sé si escuchan, pero mi perrito está acá al lado y está roncando. Si se escuchan unos ronquidos, es de mi loquicito. Y esta acá. Y ahí tendríamos listo lo que sería la parte de atrás, ¿ya? Ahí estamos. Así nos debería quedar entonces si yo lo coloco de frente con toda la parte de atrás, y esta sería como se ve en la parte de atrás, ¿ya? Y ahora vamos a hacer lo que sería la parte de adelante. Aquí yo siempre lo hago al ojo, pero para facilitarles a ustedes el trabajo les voy a decir más o menos con el lápiz marcando, cosa que ustedes si quieren lo pueden hacer para facilitarle un poquitito. Es que hago una línea justo aquí en la puntita de la cabeza. Es como que yo tengo cierto mi cabeza y en esta parte de aquí justo hago la línea que va a ser mi separación de lo que sería el peinado, ¿ya? Entonces vamos a colocar, voy a doblar primero mi lana por la mitad y voy a posicionarlo de esta forma aquí a la mitad, porque tiene que quedar a ambos lados en la misma distancia, pero va a ir pinchado aquí, no acá. Ya es solamente como para acomodar el pelo que me quede bien. Ahí, entonces pincho ahí. Pero me quedó el pelo a la misma altura, tanto de un lado como del otro, ¿ya? Ahí si quiero vamos a pinchar un poquitito ahí para que no se nos mueva. Ahí. Entonces nos quedaría de esta manera. Y así vamos a ir con los siguientes pelitos. Entonces doblamos a la mitad solamente como para fijar aquí esta partecita como que si esta fuera la mitad y queden a ambos lados a la misma altura, ¿ya? Pero luego voy a pinchar aquí. Estamos siguiendo la línea como de separación, ¿ya? Seguimos. Ahora me puedo ayudar, si quieren ustedes, guiándose con los mismos pelitos que pusieron, las primeras hebras que pusieron, y se van acomodando de acuerdo a esas hebras. Por lo general yo siempre no las dejo tan exactas, así que no se preocupen justamente si no les quedan así tan rigurosamente a la misma altura, ¿ya? Porque después vamos a cortar algunas hebras y a mí me gusta que queden algunas hebras más larguitas, más cortas, qué sé yo. Seguimos entonces, aquí más o menos a esta altura. Hacemos otra. Tenemos que cubrir toda esta zona de aquí. Miren que si yo abro acá se tiene que tapar. Entonces colocamos ahí. Ahí. Y yo creo que esta ya sería como la última que quedaría ahí. Aquí pinchamos bien para que se forme esta línea. Ahora esta de aquí voy a pinchar para que se queden más o menos sujetas, tapando aquí al costado, ¿ya? Ahí. Solamente las de atrás, ¿ya? Y luego vamos a colocar de vuelta otra vez haciendo lo mismo con el resto del que nos quedan. Entonces doblamos ahí a la mitad o nos guiamos por esta línea que hicimos aquí.
y vamos a ir colocando el resto de pelitos sobre las que ya pusimos. Entonces colocamos ahí, vamos guiando ahí, seguimos ahí. Si se fijan, las primeras yo no pincho mucho, sino que solamente para acomodar la lana, ¿ya? Luego después ya voy a repasar de nuevo aquí en la línea para marcar bien la línea y que esto no se me vaya a mover. Y me quedan las últimas dos, que las voy a tomar las 2 hebras de una y las voy a colocar justo ahí. Entonces, ahí. Y ahí. Entonces ahora que ya tengo más o menos donde van todas estas, voy a apretar, o sea, voy a pinchar muchas veces por esta línea, ¿ya? Para fijar bien una línea y que se note bien. Y ahora sí que quede bien ahí puestas todas las hebras, cosas que yo tire de la hebra hacia arriba y no se salga. Ahí. Hacia acá. Luego acá. Y una vez que ya tengan listas, si se ve que cada vez uno que va pinchando puede ir mejorando esta línea. Si ve que está un poquito chueca, la van acomodando, pinchando hasta que obtengan la línea ahí casi perfecto. Algunas de estas hebras las pincho solamente como para que baje un poco y que se afirmen con las que están ahí abajo. A mí me gusta que quede como con el pelito un poquito suelto, pero lógicamente que necesitamos igual afirmarlo con algunas hebras y hacemos lo mismo, pinchamos. Estas formas de pinchar son solamente así como suave, como que pinchamos, pero para que se adhiera un poco la lana a la lana que está encima a la lana que está abajo, pero no vamos a pinchar para que cubra, digamos, hasta la parte del, digamos, de la tela, ¿ya? Entonces nos quedaría más o menos así, ¿ya? Ahí ustedes le pueden dar forma colocando un poquitito más, por ejemplo, más hacia arriba la hebrita, que caiga mejor hacia abajo, que quede un poquito la cabecita despejada. Pero así nos debería quedar más o menos lo que es el peinado en sí. No tiene mayor ciencia, ¿ya? Pero si se fijan, hay hebras que quedaron más cortas, una más larga. La que les gusta así como onda más desarmada, la pueden dejar así. La que quiera como ya esta partecita como más cortadita como al hombro, van a ir cortando las hebritas. Yo siempre digo que a mí me gusta ir cortando de una en una para que de forma natural tenga un mismo corte, pero no quede así como un corte tan brusco, ¿ya? Pero esto ya es personal, ¿ya? Vamos cortando. Incluso ustedes pueden dejar atrás un poquito más largo y más cortito. Pueden jugar ahí a hacer peluqueras y armar su propio peinado como ustedes mejor crean o sientan que les gusta cómo queda la muñeca, ¿ya? Lo ideal es que aquí se vean simétrico tanto la parte de izquierda como la parte de la derecha. Así que tienen que ir ahí como probando, bajando la lana e ir probando, ¿ya? Cuando ya ustedes estén conformes cómo se les ve el pelito, en este caso a mí me gusta cómo se ve ahí, entonces me quedo con esta idea y ya tienen lista entonces ya el peinado. Vamos a hacerle lo que serían sus orejitas de acá arriba, que es como una especie de cintillo, puede ser para usarla en cualquier época del año, en cualquier ocasión, o bien para simular esta muñequita tipo conejito, ¿ya? Que solamente va a estar con su cintillo como de orejitas de conejo. Entonces van a tomar el patrón que aparece en el moldecito y lo van a marcar en la tela. En este caso yo para esta muñeca voy a hacer lo que hice, miren, para la anterior que está vestida al revés de esta, ¿ve? Ahí
está vestida al revés. Lo que hice yo que las moñitas o estas orejitas se las hice del color del canesú. Y lo mismo hice voy a hacer con esta, que las moñitas las voy a hacer al mismo tono. Pero aquí pueden utilizar cualquier tono que ustedes quieran, o sea, no cualquier tono, sino que en combinación, digamos, los tonos que estén ocupando ustedes. Puede ser que a lo mejor quieran colocarle otra tela, pero que combina con las mismas tonalidades. Puede ser un rosado más claro, un lila más oscuro, si que están utilizando un lila más claro. Y ahí ir jugando un poquitito con el composé, ¿ya? Que el composé es como la combinación de los colores de las telas. Entonces, ya, una vez que han marcado el patrón de las orejitas en su tela, van a hacer una marca en la partecita de adelante de una de las telas y van a cortar. Lo ideal, para que no se complique si están recién empezando con el tema de la muñequería, es que este corte lo hagan antes, ¿ya? Yo aquí no tengo problema con cortarlo. Entierro mi punta de mi tijera, he separado ambas telas, las tengo ahí aquí con, digamos, con la puntita del dedo aquí. Y ya tengo claro que tengo la parte de arriba solamente de una de las telas, ¿ya? Esto es porque para evitar cortar, porque cuando uno recién empieza, a veces puede cometer el error de hacer el corte y pasa a cortar ambas telas. Y lo ideal es que sea solamente una de ellas. Por eso que si están recién empezando, háganlos antes de coser, ¿ya? Una vez que ya han hecho el corte, más o menos yo... Aquí lo hice exageradamente, pero puede ser un poquito menos. Más o menos unos 2 centímetros, 1,5 a 2. ¿Ya? No más que eso para poder dar vuelta. Vamos a cortar todos los excedentes de tela. Aquí. Ahí. Y luego vamos a cortar las puntas. ¿Ya? Ahí y aquí. Aquí, como esto no está tan un día, no es necesario hacer los pequeños cortecitos, ¿ya? Y luego dan vuelta. Una vez que dan vuelta, les debería quedar así, de esta manera. Y aquí está en la abertura. ¿Qué hay que hacer con la abertura para que esto no quede abierto aquí? Porque esto suele quedar un poquitito más desarmado al momento de dar vuelta. Van a cerrar con alguna puntadita, ¿ya? Para que les quede más fino aquí. No se preocupen, esta puntada yo he hecho como la puntada tipo Frankenstein, así como uniendo ambas partes. Y porque ahora vamos a hacer un nudo. Vamos a tomar la tela de la orejita y sí vamos a hacer un nudito. Entonces eso va a quedar ahí tapado y no se va a ver. Miren, voy a seguir pujando que este nudo quede simétrico, o sea que quede justo al medio, ¿ya? Ahí. Que nos queden bien abiertas estas orejitas. Y ahí más o menos bien hechito el nudito. Y ves, si se fijan, quedó por aquí y casi ni se nota, ¿ya? Entonces ahora voy a tomar mi muñeca. Voy a posicionarlo en donde yo quiero que vayan a ir. Yo se la puse así como de costadito. Creo que le da como una ternura. Pero ustedes lo pueden acomodar aquí, más acá atrás, acá arribita. No sé, miren, igual puede ser. La verdad que incluso es más, le pueden hacer el otro peinado de la otra muñeca y le pueden colocarle 2 a cada lado. No sé, se me ocurre. Bueno, yo como lo voy a colocar aquí, en esta posición donde está mi ojito hacia arriba, ahí, para que más o menos... se entienda un poquitito ahí, en esta posición, aquí, en la partecita de acá atrás. Ustedes lo pueden acomodar ahí, ven si está muy atrás, lo acomodan un poquitito más adelante, hasta que más o menos encuentren la ubicación que a ustedes mejor les gusta. Como lo voy a colocar aquí, voy a pinchar aquí, donde va a ir pegado, ¿ya? Esto para que después cuando yo tenga que buscar la silicona y pegarlo, tenga claro dónde más o menos va a ir hundidito ahí. Y así también va a quedar tapado más todavía el tema de la abertura. Entonces va ahí. Yo voy a colocarle silicona en la parte de acá abajito y vamos a pegar. Acomodamos la muñequita aquí y vamos a pegar. Entonces nos quedaría ahí. Posicionamos porque la silicona igual tarda unos segunditos ahí en
Y aquí si quieren pueden volver a acomodar el pelito como ustedes quieran, si quieren lo dejan suelto. Como les digo, esto ya es a gusto de cada uno. Y miren, así es como nos queda nuestra versión muñeca conejo 2026. Y bueno, si llegaste hasta aquí es porque no solamente amas coser, sino que quieres convertir esta pasión de hacer algo con tus manos en un ingreso. Y te paso entonces a continuación a decir el paso a paso de cuánto cobrar, cuánto me salió a mí los costos de materiales y todo el proceso de costos, y también en cómo convertir este proyecto en algo que puedas vender durante todo el año. Primero te voy a dar los valores de cuánto yo me costó en hacerla, mi costo de mano de obra y mi ganancia. Lo tengo aquí anotadito porque obviamente si no a mí tantos números igual se me olvida. Pero hay que considerar varios puntos que siempre se los dejo y se los recalco, que esto puede variar. Ya los valores varían según el lugar donde nos encontremos. También el costo de los materiales, el costo de tu mano de obra, porque ustedes ya saben a esta altura, me imagino, si no, bueno, si es primera vez les comento, que cuando decidimos poner en venta algo que hacemos con nuestras manos, se divide como en tres partes o tienen que ver con tres partes. La primera tiene que ver con los insumos, que son lo que nos costó a nosotros en materiales lograr hacer, ¿cierto? En este caso, la muñeca. En segundo, el tiempo que nos llevó a hacerla, o sea, el tiempo invertido en coserla, en marcar, en todo ese, lo que significa el proceso de ejecución para lograr entonces terminar la muñeca terminada. Y luego nuestra ganancia, que es el factor que más nos interesa, que es cuánto podemos generar en un proyecto como este de ganancia. Y quiero decirles que este puede ser, miren, yo sé que en el video anterior donde hicimos el tag, el costo era un poquito más bajo, pero la mano de obra estaba un poquito más involucrada, el costo era un poquito más alto en la mano de obra, porque el tag era un proyecto un poco más chico, a veces lleva un poquito más de minuciosidad en algunas cosas, y a pesar que tenía poquitos pasos, pero aquí podemos bajarle un poquito el costo de la mano de obra. ¿Por qué? Porque la base del cuerpo ya es una base que, si ya me siguen hace mucho, ya lo veníamos trabajando, por lo tanto muchas ya lo han hecho o ya lo tienen. Si es primera vez, no te preocupes, quizás la primera vez te va a costar quizás un poquitito, pero después, como lo vas a tener como base para trabajar muchas otras muñecas, obviamente ya va a bajar mucho más tu costo de mano de obra. Así que igual ahí puedes aprovechar esa oportunidad, ¿ya? Y luego sería nuestra ganancia, que aquí tenemos una ganancia un poquito más alta de la que teníamos en los tags, porque la podemos vender un poco más alto. La verdad es que hay una controversia un poquitito, yo no sé si a ustedes les pasa que la gente cuando percibe, la gente en general que no trabaja con sus manos ni hace este tipo de manualidades, perciben en las cosas pequeñas un bajo costo, ¿ya? No así las joyas, son pequeñas pero transmiten un valor más alto, ¿cierto? Bueno, nos pasa con las cosas así manuales que generalmente cuando uno ve algo más chico piensa que debería costar menos, porque en sí se ocupan menos materiales. Y sí es verdad, se ocupan menos materiales, pero la mano de obra es mucho más alta. Por eso les decía, cuesta un poquito más hacerlo, pero los materiales, lo que nos lleva a ocupar en materiales es mucho más bajo. En el caso de la muñeca, como es más grande, va a generar visualmente un valor más alto que el tag. Por lo tanto, le podemos sacar un poco más de ganancia, y por eso esta es la oportunidad exacta. Porque estamos, yo diría, a un mes de poder crear y empezar a vender nuestros proyectos. Quizás esta es la oportunidad que tú estabas esperando para empezar a vender. Y qué mejor, con la temática de Pascua, y quedarte con un proyecto que además no solo te va a servir para esta temporada, sino que además podrás usarla durante todo el año y sacarle el mayor máximo provecho posible. Bueno, vamos ahí, tambores, al precio.
Bueno, mire, en costo de materiales, yo obviamente que todo lo redondeé porque fui sumando el algodón, por supuesto que es el relleno, la crea cruda, las telas de algodón americana. Ojo que yo ocupo tela country americano, que el metro de esta tela es carísimo, ya sale como 12.000 a 19.000 pesos chilenos. Aquí le pueden bajar ustedes, incluso venderla al mismo valor que yo la voy a vender, que le voy a dar el valor, pero le pueden bajar aún más el costo si ustedes más encima reciclan la tela, o sea, ocupan una tela que están dando una segunda oportunidad, que hoy en día es súper importante. Y si están ocupando una tela que no sea de algodón, por ejemplo, una popelina, un biestretch, una crea de sábana estampada, es lejos mucho más económica, y si quieren empezar no necesitan empezar con una tela de algodón 100% americana, ¿ya? Igual hay telas como la crea de sábana, que también es una tela de algodón, por si quieren ustedes generar que a su muñeca o su proyecto se vea, digamos, con un ojo crítico, en el sentido de que se perciba con un valor alto, ¿ya? Porque a veces también depende de las telas cómo perciben tu proyecto, ¿ya? Entonces, si tuvieran que utilizar una tela más económica, pero que se vea igual de bonita y se pueda vender bien, les sugiero que sea una tela como algodón, dentro de la gama de los algodones, la crea de sábana, que encuentren ahí unos estampados bonitos que lo puedan utilizar. Si no, también pueden mezclar las telas, algodón con tela como la popelina, que es un poquitito, tengo entendido que igual hay popelina que tiene un porcentaje de algodón. Es cosa de preguntar donde ustedes vayan a comprar las telas, qué telas de algodón tienen para ofrecer, y a la vez, si tienen popelina, qué popelina en porcentaje de algodón tiene, porque a lo mejor al tacto no se siente tanto como que no es tan suavecita. No sé si cómo me explico un poco, porque igual tengo que ponerme en el caso de que la persona que está detrás quizás no es tan experta y que está recién empezando y no sabe la diferencia entre una tela y la otra, ¿ya? La tela de algodón uno al tacto la siente suave. Es como la ropa que generalmente uno le compra a los bebés, que por lo general es muy suavecita. En cambio, la popelina a veces se siente un poquito más sintética, es como que no fuera natural, ¿ya? Eso. Bueno, le agregué entonces lo que sería la tela, le agregué la cinta, los ojitos, la lana, el hilo que ocupé al coserla, la electricidad, que yo también les dije que era sumamente importante al momento de también agregar. Y bueno, ustedes tienen que considerar también en sus costos, si es que tienen, si lo ofrecen virtualmente, también debieran considerar el envío, por ejemplo, si tienen que ustedes irlo a dejar, por ejemplo, a algún lugar para enviarlo, también hay que considerar ese costo de traslado, en cómo va envuelta también. Miren, una forma de aquí ahorrar, yo les digo que yo por lo general cuando hago envíos, que no me dedico mucho a vender muñecas, la forma que yo tengo para bajarle el costo es recolectar cajitas de estas que el comercio de repente desecha, pero que están en buen estado, y luego de esas hago cajitas para envolverlas, ¿ya? Trato de envolverla lo más que no queden tan dobladitas, obviamente, para que llegue como intacto el proyecto, la muñeca, pero a la vez también que no le suba tanto el costo digamos, del traslado, ¿ya? Porque está muy carísimo el tema del traslado hoy en día. A veces sale incluso más caro que la muñeca en sí. Para eso, con eso se los digo todo. Pero bueno, pero también tiene que ver mucho con el branding o la marca que ustedes tengan. También hay gente que se dedica exclusivamente a vender, y cuando ustedes están recién empezando, yo no quiero que ustedes inviertan tanto en costo de materiales. Entonces, para bajarle un poquitito el costo, puede ser esa una opción. Ahora, si ustedes quieren convertir esto todo en un negocio que se vea lindo, ya uno puede entrar en todo el tema del empaquing, que tiene que ver con la cajita que uno ya compra, quizás con un sello, con un sticker, con algún premio, una tarjetita de regalo, con un poquito de perfume, con el papel que se envuelve. Hay un sinfín de cosas para el empaquing,
que obviamente que tiene que ir incluido y ahí eleva mucho más el valor de tu muñeca. Pero cuando uno está recién empezando, mi consejo es que empiecen así, de esta forma, hasta que ustedes se van armando un poco con los materiales, los insumos y van un poquito entendiendo cómo es esto de vender, ya sea virtual o por ferias, ¿ya? Bueno, entonces todo eso va incluido. Si es que tuvieran que incorporar todas estas cajas que ustedes compran y los tickets y todo eso, tiene que ir incluido en el valor obviamente que de la muñeca al momento de venderla. No pueden ustedes darle un valor al cliente y luego decirle, es que yo más encima si se lo vendo en la caja como para regalo, con una cinta, con qué sé yo, va con un costo adicional. Ustedes tienen que tenerlo claro al momento de venderlo, ¿ya? Que ese valor tienen que agregárselo al valor. El valor que yo le estoy dando es solamente de la muñeca, pero ahí tienen que agregarle ese valor del costo del envío, el costo de si tienen que hacer una llamada, si tienen que ofrecerlo por internet, tu tiempo también incluido ahí en toda esa parte del marketing, ¿ya? Bueno, entonces en base a todo ese costo, a mí la muñeca me resultó, yo voy a dar pesos chilenos, pero siempre le voy a bajar aquí en pantalla el valor, la conversión en dólares. Ustedes después lo convierten a su moneda de cada una local, ¿ya? El valor entonces de insumo me salió 3.900 pesos. Dejémoslo más o menos en 4.000. Siempre cerremos hacia arriba. Recuerden, siempre hacia arriba, no hacia abajo, para no perder, ¿ya? Luego yo en mi mano de obra le puse 9.000 pesos porque más o menos 3 horas deberían terminarla. Obviamente que puede ser menos para las que ya tienen un tema con que ya saben cosen rápido, no tienen drama, entonces cuento. Y cuando trabajamos en serie, por ejemplo, quieren hacer varias muñecas, la verdad que les baja aún más el valor, o sea, el tiempo invertido, porque un día pueden dedicarse solamente, por ejemplo, 1 hora a lo que es marcar las telas y coserlas. Otro día a rellenar y unir las partes. Ya como un tercer día, por último, a terminar todos los detalles, por dar un ejemplo. Entonces 3 días, pero para varias muñecas. Estoy hablando quizás unas 6 muñequitas, ya promedio. Puede ser un poco menos y un poco más. Eso ya depende, obviamente, que la expertise, la experiencia de cada una de ustedes. Si estás recién empezando, confórmate con intentar terminar una muñeca en un día, en 2 incluso, y tomarte el tiempo de cuánto te lleva hacerlo y ponerle un valor a ese tiempo. No importa el valor que tú quieras en un principio ponerle, pero tienes que ponerle un valor de una mano de obra, porque piensa un poco en que si tú la mandarías a hacer, ¿cuánto crees tú que te podrían cobrar por mandar a hacer una muñeca? Solamente coserla y armarla si tú le das los materiales. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo más o menos puse 9.000 mi mano de obra. También entendiendo que, como les dije, ya esta base del cuerpo la estamos utilizando de antes, por lo tanto yo ya sabía cómo hacer el cuerpo, cómo manejarlo. De hecho ya tengo varios cuerpos de ella cosidos, armados, entonces ya me lleva mucho menos tiempo armarla, ¿ya? Entonces considerando todos esos factores. Entonces a ese valor me dio un total de 13.000 pesos, 12.009, pero yo lo redondeé en 13.000. Acuérdense que de los 3.009 yo dije 4.000, ¿cierto? 4.000 pesos chilenos. Entonces, en total de insumos más mi mano de obra son 13.000 pesos. A eso yo le tengo que poner una ganancia, porque acuérdense que yo les dije que si ustedes suman estos dos valores, por nada del mundo pueden dejar de venderla a menos de 13.000. O sea, si alguien viniera y quisiera comprarme la muñeca, yo no se la puedo vender en 13.000. Porque sería como regalar mi trabajo. No estoy ganando absolutamente nada con él. O sea, solamente estoy recibiendo mi mano de obra, el tiempo que me llevó y los materiales, pero no estoy ganando absolutamente nada con esto, ¿ya? Por lo tanto, es importante aquí grabarse bien en la cabeza que el porcentaje que ustedes le colocan ya aquí depende de cada una. Yo le puse un porcentaje porque yo la vendería honestamente en 20.000 pesos chilenos. Puede ser incluso hasta 25, dependiendo en donde tú vivas, la percepción que tengas de la adquisición de lo que la gente estaría dispuesta a pagar.
Depende quizás la feria o el lugar donde tú te dediques a vender. Si la vendes a través de internet, uno incluso puede cobrar un poquito más. En las ferias, como les dije la otra vez, depende del público que entra a la feria, ¿ya? Entonces depende de las ferias que uno vaya, uno puede ponerle un valor más alto y estoy segura que lo van a vender incluso hasta 25.000 pesos chilenos, ¿ya? Pero pongámosle un valor realista, ya ganando un buen porcentaje de ganancia de un 55% más o menos de ganancia. Lo pueden vender entonces a 20.000 pesos chilenos y un poquito más de ganancia si quieren a 25.000 pesos chilenos. Ahora es un valor muy bueno para una muñeca que está muy básica, porque se fijan, no trabajamos en mangas, la verdad que no hay calcetines, el trayecto de lo que es el peinado tampoco nos llevó tanto trabajo hacerlo, por lo tanto se puede sacar incluso ya la segunda o tercera vez mucho más rápido de hacer, donde pueden ustedes agregarle un valor añadido más alto. Pueden personalizarla. ¿Y cómo la personalizan? Con el peinado, ya sea con el color o el tamaño del peinado. Entonces, ¿se acuerdan que, bueno, voy a hacer cuenta que aquí nadie se acuerda porque es primera vez que llegaste aquí a este video y no tienes idea, pero en mi canal hicimos con este mismo cuerpo base dos muñecas antes, que era la muñeca conejo versión mameluco y la muñeca brujita. Ambas con distinta ropa, por lo tanto esa ropa se puede utilizar perfectamente para esta muñeca, en esta versión. Hay una de la brujita que está con la blusa con manguitas, por lo tanto le pudieran colocar la blusa con mangas y ponerle esta misma falda, por ejemplo. En la otra versión tenía unas botitas, no tenía zapato, y en la primera era sin zapato. Entonces ahí pueden variar, ya sea bajándole el costo o subiéndole el costo, dependiendo si la quieren con zapato o sin zapato. En la primera era otro tipo de orejitas, en esta las orejitas son más chiquititas, la tela es otra, el polar siempre es un poquito más barato que otra, dependiendo la tela obviamente, pero también pueden ir variando. Y los peinados de las tres son distintos, por lo tanto esta misma la puedes ofrecer con el pelo más largo, dejándole este mismo tipo de peinado pero con el pelito más largo y cambiándole obviamente que el color de el peinado. Y así solamente con el peinado puedes personalizarla y ocupar los otros dos peinados adicionales, hacer esta misma muñeca, pero ocupar el peinado que hicimos con la brujita o el peinado que le hicimos con la primera muñequita conejo también, utilizar que eran con dos cachitos a ambos lados y utilizar ese peinado en esta misma ropa, y la verdad que van a tener otra versión distinta de muñequita. Como les decía, también le pueden poner la boquita y la nariz, le lleva un poquito más de segundos o minutos o un minuto o dos en hacerle eso, viendo el video del tutorial de cómo hacerle esta misma cara con la nariz y la boca, por si hay gente que les gusta con la boquita. Y ya también pueden venderla con un valor, agregarle un poquito más y ya hacerla con un valor un poquito más adicional. Por otro lado, estamos en marzo, todavía queda, yo estoy grabando el 7 de marzo, pero ustedes lo van a estar viendo esto el 8, el Día de la Mujer. La aprovecho de saludar a todas. Y la verdad que tienen bastante tiempo para hacerla, por lo tanto pueden venderla antes, hacerla esta semana, por ejemplo, no les lleva más de una semana si están recién empezando, una semana, y empezarla ya a ofrecer, adelantarse en relación a su competencia. Pueden ofrecer solamente la muñeca o pueden ofrecerla con un canastito pequeño con huevitos adicionales, o solamente para mostrar la muñeca, cómo la persona armarla con un canasto ya comprado con huevitos, porque a veces venden los arreglos ya listos. Pero hay gente que también busca el complemento con los huevitos y con todo, y ustedes lo pueden ofrecer con esas tres temáticas. Pueden ofrecer la muñeca sola, la muñeca con el canastito, con los huevitos o sin los huevitos,
porque a lo mejor también el cliente puede querer comprarle unos huevos más caros o distintos, qué sé yo, pero ofrecer los 3 valores y también darle al cliente 3 opciones. A veces también es bueno ofrecer más de una opción porque también tienen más chance de poder vender. Alguien que a lo mejor no está dispuesto a pagar tanto y le va a salir más barato solamente comprar la muñeca y puede creer que a lo mejor él puede comprar o encontrar más barato el valor del canasto. Alguien que lo quiera completo. Y si ustedes lo empiezan a ofrecer desde ya, tienen más chance quizás de que lo puedan vender. Es una muñeca que, como les digo, está pensada en la temática para la Pascua del Conejo, pero que perfectamente la pueden usar durante todo el año. El cintillo que simula estas orejitas, que al final de cuentas puede ser un cintillo para usar todo el año, no necesariamente la pueden vender con la temática de Pascua, sino que además la pueden ofrecer para la Pascua, para el Día del Niño, para también una muñeca para un cumpleaños, pensando en el nicho de niñas que obviamente que siempre andan buscando mamás juguetes más digamos sanos y quizás que les gusta lo hecho a mano también. Entonces la pueden ofrecer en cualquier época, o sea, sí o sí tendrían que tenerla quizás para su catálogo y no con la temática, como les digo, de Pascua. Entonces es un proyecto que realmente le pueden sacar todas las ventajas posibles, solamente variando, como les digo, el color de su pelito, el peinado, la carita, si la quieren hacer con boquita y sin boquita, e incluso irles cambiando la ropa. Así que bueno, espero que todas esas ideas les haya servido y que empiecen desde ya a pensar con esa mente de emprendedora en que quieren que sea esta su motivación de empezar hoy en día ya a emprender. Y bueno, si quieres que en un próximo video haga algún accesorio que podamos añadirle a nuestra muñeca base, por ejemplo, como una carterita, quizás un gorrito, quizás también a ti se te ocurra otra idea, quizás un animalito, no sé, ahí como un peluche que la acompañe y que eso pueda darle un valor añadido al proyecto de nuestra muñeca base. Entonces escríbeme en los comentarios accesorios y así yo sabré que te interesa entonces un video con algún detalle que podríamos ir añadiendo a nuestra muñequita base. ¿Te tinca? Accesorios en los comentarios, las leo. Retacitos, antes de irnos, no se olviden, miren, les dejo por aquí el video para el cuerpo base, por si no lo han visto y lo necesitan urgente ya para empezar a trabajar. Y aquí, miren, el cuerpo, la carita también, porque también la van a necesitar y está en otro video, lo siento. Pero aquí les dejo los 2 videos, estos 2 recursos que de seguro van a necesitar para hacer entonces su muñequita de versión Pascua 2026. Bueno, me despido entonces hasta un nuevo video. Nos vemos. Chao, chao.